Muy buenas tardes amigos de Ajedrez Integral. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el maestro FIDE de Chile, Iván Vargas. Muy bienvenido Iván Vargas acá al canal. Un placer tenerte acá y bueno, vamos a tener una conversación bastante franca de ajedrez y de tus cosas personales. Así que muy bienvenido. Ok, hola Marco, ¿cómo estás? Aquí Bueno, estamos. bastante bien, Iván. Bueno, la verdad que queríamos iniciar con algunas cositas. Tú eres un jugador que lleva harto tiempo en los torneos, que creo que debe ser uno de los jugadores que más torneos ha jugado, no sé, como dicen en Chile, como en el planeta Tierra. En base a eso, mi pregunta es, vamos a dar, vamos a partir por la historia. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del ajedrez? Es muy interesante el tema eso cuando uno empieza. ¿Eh? A ver, ¿cómo se supone que uno siempre tiene cierta algo que ¿cuánto se llama? Lo acerca más a ciertas cosas, más cosas pequeñas. Creo que siempre me gustó algo las cosas pequeñas. Mi papá me contaba que yo cuando niño me quedaba mucho ahora mirando cosas pequeñas. Entonces era como muy como curioso, entre comillas. Pero lamentablemente me acerqué al mundo del ajedrez como a los 12 años. Una prima que sabía jugar ajedrez no le había ganado a nadie, entonces quería enseñarle a alguien para ganarle. Y justo me vio a mí y dijo, bueno, le enseñó a él y le ganó. Y lamentablemente le gané la primera partida. Así fue. Y ahí, Sí, bueno, sí. y de ahí tus inicios fueron con algún maestro, fuiste más autodidacta, ¿cómo fue el tema? Bueno, después me llamó la atención porque pensaba que como no era muy alto, no soy un tipo alto, entonces dije, el ajedrez está simpático, amigo. Y de repente un joven que vivía cerca de mi casa me facilitó, empezamos a jugar, entre comillas, y me facilitó un libro bien interesante de la historia del ajedrez, y ahí tuve que, era importante aprender muy chico a jugar. Ahí me di cuenta que las posibilidades ya eran más bajas todavía. Eras más bajo. Mucho más bajas para llegar a ser de la elite. Mucho más complicado. Pero, como te preguntaba, ¿tuviste algún instructor, algún profesor o fue un tema más que nada tuyo? No, yo creo que es totalmente personal mío. Aprendí solo a escribir las partidas, solamente el libro y viendo los libros que me facilitaba este personaje, pude aprender mis primeras jugadas y me gustó mucho, igual me encontré muy bonito. ¿Tú te Incluso desarrollaste, sabiendo cómo eran los torneos tampoco. tú te desarrollaste en el ajedrez en Temuco, en Santiago, ¿dónde? No, lo que pasa es que yo nací bueno, a ver, yo nací en Santiago, entonces mi desarrollo como deportista fue en Santiago, en un torneo que hizo, bueno, el primero, la enseñanza media. La enseñanza media fueron mis inicios de donde yo jugué. Que ahí conocí el Club Chile. El primer club que yo conocí fue el Club Chile, que queda en Serrano con Alameda, entre pisos. ¿Qué te pareció ahí el club en ese entonces? No sé, ha sido los años 80 por ahí. Claro, por ¿El esa año, época. el año Cretácico? No, Eh, no, claro, sí estamos hablando de años, claro, para los jóvenes ya es un año cretácico. El año 81 yo aprendí a jugar ajedrez. Y el 84, como ahí me acerqué al Chile, 84, por ahí. 84, sí, más bien el 84, sí. más o menos de tu generación, ¿quiénes serían los de la generación de ese año? Mira, lo que pasa es que de esta generación, bueno, el que más creo que está entre los que top de eso, era Christian Michel. Él es de mi época. Ya. Al básquet lo vengo a conocer un poco más tarde, ya cuando estoy más dedicado al juego. Pero el de la época es Michel. El otro que yo jugué algunos nacionales juveniles que fueron con José Miguel Capó. También es de mi época. Correcto. Fue muy fuerte. Oye, y bueno, ¿y cuál ha sido, según tu opinión, quizás el rival de esa etapa, el rival más difícil que te tocó enfrentar, o quién era tu bestia negra de ese entonces? Bueno, en teoría casi todos eran bestias negras. No, siempre lo vi, fueron todos bestias negras. Porque realmente para mí nunca fue tan fácil ganar partidas. O sea, creo que desde la época en que empecé a jugar, imagínate, el único torneo entre comillas que gané fue el Lanza Media, el primero medio, y de ahí después empezaron a ganarme todo. pero, pero realmente, claro, y tuve esa es buena porque me encontré con Víctor Cona. Víctor Cona estudiaba en el curso
éramos cuatro, está Godoy, Ibáñez, Rodrigo, David Godoy Jr., que era el hijo de Don David, y ahí, de hecho, gracias a Don David, yo creo que me perfeccioné un poco mejor, ¿eh? Porque él me facilitó esos diarios de la tercera, que salían los de ajedrez, y ahí yo vi, es más del 84, el tema de Kasparov, Karpov, lo vi entero. Y tú sabes que realmente uno no compra todos los días diarios. Y me interesé más del ajedrez cuando iba a la biblioteca. Ya, y cuento, el Víctor Cona, de ahí me ganó segundo medio, tercero medio, y él se quedó con la fama, entre comillas. Yo siempre quedaba segundona y detrás de Cona. Bueno, pero después en algún minuto ya lo pasaste y por supuesto que te convertiste en un jugador mucho más fuerte, ¿cierto? Bueno, bueno, lo que pasa es que el tema del Cona fue interesante, porque el Cona fue campeón de la enseñanza media, entre comillas, con esto de la alianza. ¿Te acuerdas que se hacían alianzas en los colegios? Así En un es. tiempo. Sí, sí. Y ahí ganaba y él se quedó con la fama, güey. Yo iba, era como la cuestión de, iba ¿cómo se llama? En la fila mientras lo celebraban y ganábamos. Entonces el Kona, ¿sabes que la gracia que tuvo Kona es que jugó con Moroy en persona, en un torneo? Esa nunca la hice yo, yo la jugué, yo jugué con Moroy en una simultánea. Perfecto. Ahora, pensando en eso, ¿cómo era? ¿Tuviste apoyo de tus papás en algún minuto? ¿Tuviste una contra de tus papás en esa situación? Porque es difícil cuando uno es pequeño dedicarle tiempo al ajedrez y se requiere mucho el apoyo de la familia. En ese sentido, ¿tú tuviste apoyo o no tuviste apoyo? Mira, es interesante, lo que pasa es que lo que me pasa a mí, he tenido bastante como, me parece que me pasaron muchas cosas en mi época. Yo creo que negativa, entre comillas. Uno realmente, cuando uno hace cosas de adulto, ya empieza a tener problemas. Y la parte del juego del ajedrez es muy... Yo siempre lo dije en los torneos que participé, esto es quijotesco. O sea, realmente, y más encima para un jugador como yo, que no soy de los que gano torneos habitualmente. Entonces para mí era muy quijotesco jugar ajedrez. Y seguí con el tema del ajedrez porque a la par el ajedrez es muy lindo. Entonces por eso yo me dediqué a la cuestión. Y Pero tus aparte, papás te apoyaron, te dijeron no, te criticaron, ¿qué pasó? no, lo que pasa es que ahí hay un cuento muy, muy personal mío, pero el tema es que yo, yo prácticamente le cedí ¿cómo se llama? Un hijo para que se entretuviera mientras yo jugaba ajedrez. Es como un distractor. Conseguí un distractor para que no se preocuparan más de mí. Claro, bueno, Así que me dediqué, toda mi vida fue un juego. tú eres papá, tu hijo ya grande, imagino. Claro, mi hijo ya es grande, fue muy ayudado por mi viejo. Entonces ahí yo conseguí ese distractor y ahí me pude dedicar 100% al ajedrez. Ahora, Y pensando en eso, ¿qué es lo que más te ha dado a ti el ajedrez, según tu opinión, para ti? ¿Qué es lo que vendría siendo el ajedrez en el fondo? no, yo creo que el ajedrez, ¿sabes qué? Lo que pasa es que siempre lo he mirado, ¿ah? En muchos aspectos, yo creo que el ajedrez socialmente es muy bueno. Creo que uno conoce gente muy interesante. Creo que es la mejor, o sea, es lo mejor, lo más positivo que tiene el ajedrez. Son muchos personajes de diferente índole. El grupo de ejercistas es impresionante. Eh, ¿Para qué voy a nombrar acá? Porque como estamos acá, pero es realmente impresionante. Conozco todo tipo de personas de las Ahora, inacabables, o sea, como dicen, del lado oscuro y del lado claro, entre comillas. para ti, por ejemplo, ¿en qué lado te sitúas? ¿En el lado oscuro o en el lado claro? No, obviamente que en el lado claro. Uno se porta mal, pero muy menos, trata de no portarse mal, porque el ajedrez te da jaque mate, y en la vida también, porque uno se porta Ahora, mal, no te viene el tú tiro. explotaste una faceta nueva en tu vida porque siempre fuiste más jugador, ¿cierto? Andabas de torneo en torneo, ¿sí? Por no decir de bar en bar, sino que de torneo en torneo. Eh, y explotaste después una beta que era una beta más que nada como profesor de ajedrez. En esa faceta, ¿qué tal te pareció? ¿Fue una casualidad? ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue? Porque a veces uno llega por casualidades de la vida al mundo de la enseñanza, del ajedrez, y a veces no le va tan bien. Y otras veces sí te va muy bien y te quedas en esa posición. Entonces, lo que yo conozco, ya te quedaste como en esa posición. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Si fueron caóticos? ¿Si fueron de un aprendizaje? ¿Cómo fueron? Bueno, la parte de la enseñanza siempre la llevo, o sea, uno siempre lleva la parte de la enseñanza consigo, o sea, uno practica el ajedrez, obviamente que siempre lo he pensado, que
y ahora uno lo ve actualmente con maestros como el Toby, Cristóbal Enrique, que él igual avanza a medida que tiene otros colaboradores. Creo que un ajedrecista es muy difícil que avance solo. Aparte que lo otro que es muy interesante es la genética de cada persona, porque hay ciertas personas que tienen mucho más facilidad que otras, que, que, que ven más rápido. Uno de repente se nota que no es tan rápido como otros personajes, entonces uno dice, ya, siempre está ahí. Pero hay algunos que lo hacen con tanto esfuerzo, como el caso de Cifuentes, que creo que Cifuentes nunca le fue fácil en la historia. No el caso de Moro, y que yo creo que el Moro, yo creo que un poco de persistencia y más puede llegar más lejos. Yo creo que por eso es importante la colaboración, por eso siempre he pensado que cuando uno trata de enseñar, trate de entregar lo más que se pueda para que el chico no le cueste tanto como a uno le costó. Correcto. Ahora, ¿cuántos años más o menos llevas desempeñándote como profesor, como docente? De Mira, ajedrez, digamos, ¿no? sí, lo que pasa es que con el ajedrez el tema de la competencia la llevé siempre, hasta los 20, 20 años, pero de repente chicos que me pedían clases yo las hacía. O sea, uno de repente, cuando, ya tienes clase, bueno, será, pues, hagamos clases. Y es bonito porque de repente uno se encuentra con ciertas cosas que uno dice, claro, uno le gusta más celebrar los triunfos de uno, pero cuando ve que los otros chicos igual tienen sus pequeños triunfos, dice, pero bien. Y he tenido la suerte de tener justo o sea, yo no he hecho tantas clases particulares, ¿ya? Pero los pocos que le he hecho han tenido resultados más o menos buenos. Será el caso del Robinson, que creo que es más que pide, pero cuando en su inicio yo le ayudé un poco. El caso de Nelson de Bacet, que es maestro candidato con un Elo 2200, que también le ayudé, y él me dijo, oye, gracias por enseñarme a ganar con la calidad de ventaja. Y yo dije, qué bonito, o sea, igual la aprendió, porque yo trato de, lo poco que sé, entre comillas, porque uno sabe una parcialidad del ajedrez, o sea, no lo sabe todo, porque el ajedrez es muy denso, entonces uno sabe una parte, y esa parte uno tiene que tratar de entregarla para que dé fruto. Aquí uno quedarse con el comodín y al final eso va y viene. Ahora, por ahí también, bueno, uno sabe un poco tu historia. Tú entrenaste de alguna manera a Tomás Figueroa. Cuéntame un poco esa anécdota que no toda la gente la sabe y no todo el mundo la sabe tampoco, porque en realidad muchas veces las cosas más importantes que uno puede tener en su propio país, la gente las desconoce y desconoce quién estuvo tras un trabajo o tras un proceso. Ya, lo de Tomás Figueroa es bastante, o sea, obviamente que es mérito de él, o sea, yo creo que, lo que sí me llamó mucho la atención la historia de Tomás Figueroa porque es realmente fantástica y lamentablemente no se ha sacado tanto provecho de lo que puede haber significado él para el ajedrez en general, porque siempre la época del ajedrez en esa época, o sea, en ese momento son medias complejas, es como cuando tú sales de una dictadura, entre comillas, y la concertación y cosas como son medias complejas, ¿no? Uno puede tener una posición y otro tiene otra posición. En el caso de Tomás Figueroa, lo mismo. Creo que salió justo en una época en que como las dos generaciones estaban muy, muy, muy al límite. Y el Tomás era extraordinario porque él era el primero en llegar al Club Chile. Imagínate, el Club Chile abría a las 9 y el Tomás estaba a las 8:50 ahí esperando que abrieran la puerta. Yo quedé fascinado con él cuando lo vi jugar. No, yo quedé fascinado porque imagínate, no puede ver y le gustaba y ya llevaba su tablero para todas partes, era como un Bobby Fischer, pero no vidente. O sea, y yo fascinado con él y dije, no, pues tengo que jugar con él, ¿cómo no voy a jugar con él? Y acá y siempre trataba de jugar como yo sabía. Y en esa época yo tenía como 2200 de Elo aproximadamente. Entonces mi fuerza no era mala. Sí, claro. Que él tuviera una contraposición fuerte. Yo creo que le ayudó. Y él quería ganarme. Y después al final me ganó en un torneo. Y yo lo encontré fantástico. Bueno, él fue campeón del mundo no vidente, ¿no? Claro, y ese otro aporte que hice, porque lo que pasa es que en esa época iba al Club Chile, y en el Club Chile, como digo, lo inflaban, que sé yo, hacían clases, que sé yo, y nada más, pues entonces dije, no, tú tienes que comunicarte con Lucho Pérez, y ahí con esa comunicación, ese enlace que le hice, fue importante, porque Lucho Pérez, y después vieron que había un torneo de federado, y ahí consiguieron algún aporte, y qué sé yo, y con el esfuerzo llegaron a España y campeones del mundo. Mira, bueno, ahí hacer dos alcances. Por ejemplo, yo conocí a Tomás Figueroa cuando jugaba, ¿cierto? Y tenía un nivel bastante bueno. De hecho, jugamos en un torneo en Chile, en Juventud 2000, y me toca la ronda 4 con él. Eran 5 rondas, era un torneo bastante rápido, de 20 minutos.
y él llevaba 3 en 3. No, sí, espectacular. Sí. Iba ganando muy bien y me acuerdo que yo iba con negras, entonces obviamente jugó una India de Rey y le planteé una posición que él puede, digamos, caer fácilmente en algo que era muy normal, una jugada natural, digamos. Una ¿Ya? jugada natural, pero que era mala, ¿sí? Y ¿Mm? él estuvo a punto de hacerla, de hecho iba como a tocar la pieza y en ¿Ya? ese instante pasó como un segundo y no la toca, como que se da cuenta del asunto y hace otra que es la correcta. Entonces No te olvides, ahí yo dije, bueno, a este tipo tengo que ganarle como sea porque el tipo juega muy bien. Así no, que al pero no final, te bueno, olvides, por estilo, ¿cierto? Empecé a atacar por todos lados y logré ganar. Pero sí me di cuenta que jugaba bastante bien y que se daba cuenta de las posiciones. pero no te olvides, Marco, recuerda que él tiene que tocar las piezas. Porque después Claro, no, pero tiene lo importante era que él en un minuto iba a tocar la pieza, pero como él se da cuenta automáticamente que era un error. claro, Y, espérate, lo y que se pasa es que movió. el reglamento de la FIDE, cuando tú levantas la pieza, o sea, porque pues la tienen un tablero que es de madera Sí, con los sí, bordes. correcto. Entonces, cuando tú levantas la pieza, él es la pieza tomada, no como nosotros que tocándola, pero él necesita tocar todas las piezas. Sí, por supuesto. Esto queda como que hacer la movida. Constantemente. Claro, de hecho él mentalmente iba en dirección a la pieza, pero se dio cuenta, así Ya, que se dio claro. cuenta muy bien que por supuesto jugaba bien. De hecho yo salí primero en ese torneo y él salió segundo. Por tanto, un No, sí, logro tremendo. Perdió conmigo y ganó la última y queda segundo. Muy bueno, no, sí, entonces extraordinario. fue un tremendo aporte que no toda la gente sabe que alguna vez tuvimos un campeón del mundo no vidente y un tremendo orgullo para Chile, pero Chile no, muchas veces eh, no tiene mucha historia o desconocen, digamos, como decía, como le dijo a cierto Kamsky al Toby, le dijo, soy leyenda, algo así. Sí, Entonces, en este caso a veces no conocen las leyendas, ¿cierto? Y la historia se escribe, digamos, depende del autor. sí, sí. En el mismo caso Luis Pérez, que de alguna manera tú no nombraste, el Lucho Pérez famoso, Sí, que en paz eh, descanse. que No, en paz descansé, estuvo como árbitro, su hijo Robinson Pérez, o el maestro Fidel Jerez, que también lo nombraste. Eh, bueno, él también tuvo un tema muy interesante en el mundo del ajedrez. Él hizo ajedrez en las cárceles, cosa que me parece que es el único que le ha hecho ajedrez en las cárceles en Chile. Y por supuesto es algo muy desafiante y por supuesto que no cualquiera tiene la capacidad como para hacerlo. Y por supuesto que generalmente las cosas se destacan muchas veces no a tiempo. ¿M? Incluso lo mismo que tú dices, que de repente has entregado mucho tiempo a hacer clases a chicos que muchas veces otros no, como se dice en Chile, no se inflaban, ¿no? Y tú tomaste como el bastón, ¿cierto? De decir, bueno, yo a él le voy a enseñar porque me parece que es lo que a mí me gusta, lo que me llama la atención, es lo que yo puedo aportar. O sea, no todos tienen esa faceta ni esa virtud, digamos, de hacerlo, ¿sí? Ahora, en esa parte, por supuesto, felicitarte. Yo he visto igual tu desarrollo. Bueno, como amigo, te he visto en un desarrollo bastante armonioso respecto a tus clases. Sé que eres bastante entregado con tu alumno. Muchas cosas que estás perfeccionando en día a día, ¿cierto? Siempre día a día va aprendiendo algo más. Y eso también es muy valioso porque no toda la gente tiene esas ganas de seguir aprendiendo. E incluso yo me río un poco porque siempre tú dices un torneo más, voy a jugar un torneo más y voy a intentar ganar un torneo más. Y en base a eso, eh, tú fuiste vicecampeón chileno también. claro, Cuéntame esa anécdota o ese logro. ¿Qué fue? ¿Una no, anécdota o fue un logro? no, yo creo Las que dos cosas. no, sí, realmente, sí, no, sí, yo creo que todos mis torneos que yo he ganado son anécdotas. Yo prácticamente creo que ningún torneo de los que he ganado lo he merecido, porque entre comillas uno sabe que siente la presión de otros jugadores que son más fuertes, pero yo siempre digo, en un momento me abren la ventana y yo entro. Yo de hecho, ¿no te acuerdas que jugamos un torneo Sabatón en Quilín y yo lo gané? Porque tú me diste una ventana y yo me metí en esa ventana. Sí, Y yo bueno, digo, un torneo más de mí. Lo que pasa es que al final tengo esa suerte, entre comillas, de jugar tantos torneos. Entonces, cuando uno juega tanto torneo, alguien te abre la ventana y podía ganar. Por eso que siempre he dicho, nunca gana el que realmente merece, sino que el que se atreve a jugarla y que dice, aquí hay una ventanita. Después los golpes en el palo cuando Pinilla,
golpea en el palo, o si se pegaba adentro, yo trato de pegar siempre en el palo y realmente una entra de rebote. Y hay varias. Mira, el primer torneo que yo gano fue el año 86, por colocarte una cosa de los torneos que ganamos. En el 86 yo estaba jugando un torneo y siempre es bonito porque me regaló un cuadro en Palma con ese. Y en ese torneo jugaba un médico. Y ese médico iba de re bien en el torneo, porque iba puntero. Y yo había perdido con casi, no sé si te acuerdas, Jacinto Gusto. Sí, por supuesto. Ahora, por ahí me escribió el otro día Jacinto que está haciendo alguna publicación. Ya, entonces Jacinto creo que me gana con un jaque así con dama, que estoy perdiendo las filas y chuta, horrible. Como dice, una de unos LOL. Entonces, cuento corto, el médico no puede jugar una ronda y perder por Bocor. De ahí me da chance. Entonces, cuando pierde con Bocor, y yo gano la última Walter Stavichinke, que es un veterano, tu bien la gente también lo conoce, y ahí gané el torneo. Y ahí gané mi primer torneo en mi vida del año 86. Y era mi segundo torneo que ya había jugado. Mira, ahora, para ti ese vicecampeonato de Chile, ¿qué significó? ¿O pasó muy piola, como se dice, no? No, lo que pasa es que en esa época otro conflicto. Yo me acuerdo mucho de ese campeonato porque decía, chuta, y más encima lo pude haber ganado, porque lo gana el Robert Díaz, y en la última ronda yo por entusiasmarme querer ganar una partida que no tengo que ganar, y yo digo, ya, sigámosla, y no era necesario, porque tenía que ser estable y campeonaba, pero me olvidé, mientras estaba jugando me estaba olvidando que con tabla podía ganar el torneo, me entusiasmé y terminé perdiendo, y al final salí vicecampeón. Pero igual es bonito, porque ¿cómo se llama? Está el diploma. Lo único que nos queda es el diploma. Y en esa época Arancibia ganó por la otra federación. La Correcto. federación Sí, había una disputa, siempre ha habido disputas en las federaciones, ¿no? En las federaciones chilenas siempre han habido disputas que a veces han dejado de alguna u otra forma algún herido, ¿no? En este correcto. tipo de batallas que a veces no se entienden porque la idea siempre es unificar el ajedrez más que dividirlo, ¿cierto? La idea es sumar gente, sumar adeptos, sumar niños y que en el fondo no se transformen en, como algunos dicen, bajas de hierro, ¿no? Y Correcto. creo que lo acertado es de alguna manera unificar estos tipos de criterios. Ahora, como bien nos decía Escarela en la entrevista, claro, ellos manejan en Argentina otro tipo de situaciones, pues son federaciones que tienen al interior de las, digamos, las ciudades que son bastante grandes. En cambio, nosotros nos manejamos como con los clubes, ¿no? Ahora, en este aspecto, tú, si bien es cierto, estuviste mucho tiempo en Santiago, qué sé yo, pero también has viajado bastante. Has viajado bastante a torneos tanto nacionales como internacionales. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en términos deportivos? ¿A quién de alguna manera has derrotado de los jugadores fuertes, como grandes maestros, qué sé yo, maestros internacionales? ¿A quién te has dado el gusto de derrotar en estas ligas deportivas? Bueno, como te digo, todos mis logros realmente son como anécdotas, realmente. Por ejemplo, se supone que, ¿sabes qué? Lo interesante de mi historia, porque haber ganado todos los campeones de Chile, y me faltaron solamente Cifuentes, Donoso, Donoso y Morovic. El resto creo que le he ganado todo en activo, Blitz, cosas así. Y es bien interesante porque yo tuve muy mala suerte con Donoso, porque con Donoso había un jugador que siempre estaba jugando con él, entonces yo no podía ir, meter la cuchara y jugar una partida con él. Ya, pero eso, a lo que dices con personajes interesantes que, de hecho, casi hago tabla con Julio Granda en un torneo que fue en Arequipa. Y cuando yo fui a Argentina, la primera vez que fui allí, porque lamentablemente, como muchos jugadores se hacen viajando, los viajes te dejan mucho. Yo lamentablemente pude solamente viajar en Chile, ¿no? No, en el tiempo de cuando tenía más fuerza. Entonces ahí pude ganarle a todos tratar de ganarle a los campeones chilenos. Yo a Lucho Rojas le gané cuando yo era campeón de Chile en el 96 en torneo por ahí. Y de los que son del extranjero, tuve la suerte que la primera vez que fui a Córdoba, creo, la primera vez que fui a jugar un torneo, no, de Mar del Plata, perdón, Mar del Plata, fui con la Carolina Luján en un activo, porque me gustaba jugar todo, porque juego Blitz y juego activo y juego el pensado de Mar del Plata. Entonces, exceso de torneo en poco tiempo. Entonces, la primera le gano a la Carolina Luján, que era campeona de Argentina. Así que ese fue mi primer logro, entre comillas, internacional, en un activo. Y después la Carolina Luján se desquita de mí en el Mar del Plata. Yo en posición un poquito mejor, pero pensando ahí,
Tú sabes que el ajedrez da vueltas constantemente en cada movida. Si una movida doy vuelta a la posición y estoy perdido y me la termina ganando. Y al principio yo me ofrecí tabla, yo como soy Jalisco, siempre me ha jugado, trato de ganar y termino perdiendo. Pero igual el tiempo. Yo lo que pasa es que siempre trato de ganar, o sea, y sé que ya me da la ventaja. ¿Y algún gran maestro, aparte, que hayas derrotado, que hayas empatado con algún GM, por ejemplo? No, lo que pasa es que la otra anécdota es con Lucho, perdón, con el Felgaer, Rubén Felgaer. Fue en Pajarito un blitz, Felgaer, ¿no? Argentino. claro, claro. Entonces, Rubén en ese tiempo era joven igual, no sé, era campeón de Argentina, pero era MI en esa época. Entonces, él llega atrasado a la ronda del blitz. Estábamos jugando un blitz, un torneo blitz, que lo jugaban los encargados de. Por ejemplo, yo iba a cargo de David Martínez, que es un maestro muy fuerte, y puede haber sido GM perfectamente, pero tú sabes que realmente la vida hizo Sí. cambiar de dirección, pero muy fuerte. En la época de Mauricio, esto entre paréntesis. Bueno, yo dije, pucha, si David estaba bien. Y en esa época David como le estaba yendo muy mal en el torneo, porque otra cosa es jugar un torneo internacional y otra cosa es jugar torneo nacional, y cambia mucho el panorama. Entonces, ya, pues David, juega el torneo, por favor, juega esto, que te servir de experiencia. Y él no quiso, ya, obligado a jugarlo yo. Entonces, jugué varios torneos y en uno torneo salí como sexto. Perdí con Fiorito y le gané a otros entrenadores. Y en uno de esos blitzes que me invitaron era con Rubén Felgaer. Y le gano en el blitz porque él llega atrasado. Entonces, llega atrasado por ejemplo, 1 minuto y medio. Yo tenía 5 minutos. Y resulta que yo me acordaba que yo jugaba manoteos con el Daniel Barría. Y el Barría me daba 30 segundos. Y yo con 5. Y él le ganaba una partida y yo le ganaba otra. Yo decía, sí, si Rubén tiene 1 minuto y medio, también me puede ganar. Pues. Entonces dije, no, con dientes apretados y le gané la partida. Y todavía recuerdo al Rubén de hecho papa perdiendo conmigo. Yo Bueno, decía, así, ah, y decía, sido muy buena anécdota, ¿eh? claro, lo que pasa es que ese torneo había un argentino que estaba al lado mío. Entonces, típico los chilenos, como tenemos un acento muy neutro, entonces yo le decía, mientras estaba jugando el torneo, le decía, che, mis piezas son más grandes, mis tiempos míos más grandes, por lo tanto debo ganar. Entonces el compadre siempre me estaba diciendo, pero te va a tocar Rubén Felgaé y ahí te quiero ver. Y ahí de tu Rubén, Muy bien. ahí salí segundo del torneo. Bien, bien, muy buen resultado. Entonces da igual bien, por supuesto, con los jugadores fuertes. Yo creo que tú siempre has mantenido, como tú dices, como esa virtud, esa garra de tratar de ganar a lo que se mueva, ¿no? Claro. Pero en esa parte, bueno, es difícil decirlo, pero ¿cuál sería tu principal factor, quizá, que no te ha llegado a lograr, digamos, un mayor desarrollo? Porque uno puede jugar muchos torneos, ¿cierto? Pero ¿cuál crees tú que ha sido tu principal escollo, digamos, para acceder a algo más? Porque si bien es cierto, tuviste algunos muy buenos años, ¿cierto? Donde llegaste al título de Maestro FIDE, qué sé yo, jugando muchos torneos y, y disfrutando la vida también, por lo demás. Sí, sí. Pero ¿por qué de alguna forma Iván Vargas se frena en un minuto y se estanca, pero se dedica después a otras cosas, digamos? ¿Mm? Sí, bueno, no es que me he dedicado a tantas cosas, entre comillas, pero claro, pero en general creo que en muchas cosas influye mucho en la parte económica. Y creo que en esta cuestión siempre uno necesita economía, o sea, tenéis que tener un colchón muy fuerte para poder llegar más alto. Creo que ese es el tema. Porque aparte que tú tienes que tener dinero para, no sé, para movilizarte, tienes que tener dinero para los computadores, porque en la época mía ya empezaron los computadores, incluso desde antes, yo creo que antes no se usaba tanto los computadores, pero ayuda mucho en eso. Pero lo otro son los equipos. O sea, tú para llegar a tener un nivel fuerte tienes que estar detrás de un equipo. Tuviste un maestro y otro maestro y otro maestro. Yo creo más me faltó eso. La parte que yo trato que sé que pues, si no, no, es que no se puede hacer algo bueno si no tenía un equipo. Yo creo que desde una operación simple a corazón abierto, el tipo necesita un equipo. Si no hay equipo, olvídate. Y más encima las federaciones no son tan ideales como uno quisiera, como los jugadores, y tampoco los torneos tampoco te dan tantas cosas como te deberían dar. Entonces, muchas cosas juegan en tu contra. Entonces, decir que estoy frustrado por eso, no, es parte del sistema, no todos les toca la ventaja. ¿Mm?
porque lo que hizo Morovis influyó también la economía de él, porque él tiene que pagar instructores, aparte que tiene que tener tiempo para dedicarse al ajedrez, o sea, no siempre están en condiciones. Y a veces hay gente que lo logra sin nada, porque hay tipos que pueden llegar más alto, que han llegado más alto que yo, y a lo mejor han tenido que navegar mucho más en contra que yo. Entonces, es complicado. Yo creo que siempre, yo creo que hay que soñar un poco, y el que sueña, yo creo que consigue cosas. Mm. Y, Ahora, en y, ese y es aspecto, si importante. tú tuvieras que, como tu experiencia que has tenido, que ha sido bastante, cierto, difícil, hay como a empujones de alguna manera, ¿qué es lo que tú le podías, por ejemplo, decir a los más pequeños que quieren empezar este mundo del ajedrez? ¿Cuál es el consejo que quizás le podrías dar basado en tu experiencia, en general, digamos? No, yendo con ese mismo enfoque, yo creo que nunca hay que, ¿cómo se llama? Hay que seguir tus sueños. Y si no lo lográis por A, ese motivo, no frustrarse, hay que seguir por los sueños. Creo que lo más lindo es luchar por los sueños. Yo creo que, de hecho, lo dijo eso, no sé si no, psicólogo, no estoy seguro, o Simon Frost, los que son felices son los que logran sus sueños, y eso siempre hay que seguir, aunque te falle, aunque te navegue, busca tus sueños y olvídate del resto. Y eso es, yo creo que más allá de lograr el objetivo, porque son pocos los que logran el sueño. Correcto. Hay un hecho, por ejemplo, y siempre lo relaciono, porque le pasó a Maradona. Por ejemplo, Maradona cuando tuvo un accidente, entre comillas, buscó la pelota y la sacó del fondo del barro y después lo sacaron, lo rescataron del fondo. Entonces, ese tipo, con esto, demostró que tenía que entregarlo todo por la pelota. Y por algo fueron campeones del mundo gracias a Maradona. Y esto en el ajedrez lo mismo. Yo creo que con el ajedrez también me faltó llegar al fondo del tablero. O sea, no llegué al fondo del tablero. Por eso no logré más resultados de lo que se quería. Muy bien. Ahora, particularmente por eso, me tocaste varios temas que son re importantes y el tema de los sueños es súper, digamos, un tremendo mensaje, ¿eh? Porque yo creo que, como también lo conversábamos con otros maestros, ¿cierto? Eh, la persona que no tiene pasión por algo, que no lo hace con pasión, creo que no puede lograr nada, ¿no? Es más difícil hacer las cosas si tú no sientes la pasión de hacer algo, de algo que realmente te gusta. O sea, muchas veces los ajedrecistas dejamos las profesiones de lado eh, por el tema del ajedrez y porque nos apasiona y porque en el fondo así fuimos creados para ser así los tipos luchadores del tablero, ¿no? Y Claro, en ese tema también, como tú bien lo citaste, hay un costo. Quizás uno tiene que pagar un costo por cumplir sus sueños. Pero yo creo que muchas veces estamos muy dispuestos a pagar ese costo y de alguna manera nuestra visión del ajedrez después se traslada a nuestros propios alumnos. Esa visión del ajedrez, esa pasión del ajedrez también, los alumnos la hacen parte de ellos y por supuesto por eso quizás es el tremendo progreso que también ellos tienen. O sea, yo creo que uno como maestro, ¿cierto? Como profesor o como entrenador del torneo muchas veces tiene que saber decir las palabras exactas en el momento oportuno y tiene que ser muy responsable de lo que dice, porque están marcando muchas veces a un jugador en lo que es, en la etapa que está. Y en ese sentido, también tú nombraste el tema de la federación. ¿Tú crees que igual las federaciones están en deuda, por lo menos en Chile, ¿cierto? Están en deuda con el ajedrez y si sientes eso, ¿en qué crees tú que está en deuda? Y lo asertivo que también pudo tener, o sea, las pasadas, las sí. presentes, qué sé yo. No, el tema de la federación siempre me gusta tocarlo mucho porque al final hay otros que tienen una inclinación y otra inclinación. Y yo realmente conozco a todos, ¿sabes? Entre comillas, todos los jugadores de estado en el ámbito de los. Como he estado en el lado bueno y el lado malo de las cosas. Claro, Entonces, cada federación tiene algo que rescatar. ¿No? Yo digo, no todo es tan malo ni todo es tan bueno también. O sea, por eso te digo, si un tipo quiere soñar con interés aunque venga la marea en contra, aunque la federación sea toda en contra, igual lo logra. O sea, siempre hay un torneo que tú podís jugar, ¿sí? Un torneo que podís hacerla y podís ganar y qué sé yo. Y aunque todo te esté en contra, y se te abren las cosas. Es increíble. Yo creo que muchas veces uno recibe lo que merece siempre. Entonces, por eso es importante.
seguir tus sueños a pesar de que sea la federación que sea, del partido que sea. Y aparte que lo otro entretenido, como te digo, yo estaba, yo se lo contaba al barrio, le decía, por ejemplo, yo estaba en la casa de muchos ajedrecistas, de todos los ajedrecistas. Entonces, es como que muy fantástico. Porque como yo siempre he tratado de tener buen trato con todos, entonces no me hago problemas. Y sé que cada persona también tiene algo positivo, obviamente cada persona tenemos algo negativo, pero ahí tratamos de ver el vaso medio vacío en las personas. Yo correcto. un poco en ese... Pasando a un tema que también lo pasaste como una pincelada que me diste, y me cuelgo de esa pincelada. ¿Qué te parece el uso de la nueva tecnología, del tema online, ¿cierto? De las partidas online. ¿Te gustan? ¿Te satisfacen? ¿No te gustan? ¿Piensas que está todo bien? ¿Piensas que hay algo malo? No sé. ¿Qué te parece a ti el tema de las plataformas? Oye, ¿sabes qué? Eso es muy interesante, porque yo me acuerdo de lo primero cuando vi la máquina, vi el computador, porque recuerda que nosotros somos, yo soy más primitivo que tú, o sea, yo el año 2000, Claro, tú 2001, eres como un tiranosaurio Rex. claro, yo soy más primitivo que tú, yo, imagínate, yo con la tiza, bo. Estaba mostrando con la tiza, imagínate, esa cuestión que se... Entonces, estamos mucho más antiguos, imagínate. Entonces, el tema de eso es bien interesante porque cuando tú te acercas a ese mundo, es como loco. Yo me acerqué gracias a que conocí a una polola norteamericana. Entonces, entonces el tema es que ella me dijo que tenía que hacer un correo electrónico. ¿Qué es esta cuestión? Correo electrónico, ¿qué es esto? De ahí yo me meto a los computadores y ahí uno le da susto. Y después supe por el Chile que hicieron un torneo de causa de las máquinas. Y, pero voy a ir más atrás. Porque, a ver, espérate, que me cuesta ordenar mi mente porque es media caótica. Pero me voy a tratar de ordenar. Lo que pasa es que yo cuando llegué al ajedrez, recuerda que yo conocí a una persona que él me enseñó me mostró los libros de ajedrez, y él me decía, que, ya por contarte, que él leía un poquito más del lado oscuro este personaje, ¿ya? Y no hacía algo que no es correcto con su urbanismo, me refiero, ¿no? Entonces, entonces yo dije, pero este compadre no de, no, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen los lolos? No sé si lolos, no sé, joven, mejor decir la frase joven. Los jóvenes ahora tienen otras jergas, otros modismos, pero en esa época se decía, a ver, que, que los computadores a la larga iban a ganarle al ser humano en el ajedrez. Entonces yo pensaba que era una locura, pues cómo las máquinas van a ganarle a un jugador. Yo pensaba entre mí y yo dije, este joven, por decirlo, porque teníamos veintitantos años, me decía que las máquinas, y él en ese tiempo estaba estudiando en computación, entonces algo captaba que las máquinas podían ganarle, pero yo pensaba que no, yo pensaba lo mismo que Kasparov, y hasta que de repente le ganaron la máquina. Entonces yo me acerqué a las computadoras, entonces, extraordinario, y después empecé a ver que realmente era complejo, las máquinas son complicadas, pero a lo que vas tú en cuanto a las máquinas, es malo y bueno, o sea, antiguamente uno tenía que sacar la información, los cálculos, tenía que hacerlos tú mismo, y, y nadie te decía cómo, entonces era más entretenido porque tú estás jugando contra otra persona seguro. Pero cuando tú estás jugando un torneo, de repente te encontráis con jugadas que son medias pesadas, pero no porque sean de módulo, sino que a veces son por los famosos, ¿cómo se llama? Los paquetes que le llaman. De hecho, me ganaron con paquetes, líneas que se habían jugado antes y yo no las sabía porque Correcto. no había leído. Entonces, ese se llama el paqueteo. Ahora yo creo que tendríamos que colocarle otro nombre, a lo mejor ya los jóvenes ya deben tenerle ya el nombre, cuando te maquinean, qué sé yo. Entonces, el tema de las computadoras es bien interesante. Te ayuda un poco el juego, pero también te lo enreda más todavía. Entonces, yo creo que los conceptos, yo creo que mejor es manejarse con conceptos, ¿no? y tratar de un poco de mirar un módulo después de la partida. Pero los conceptos yo creo que quedan más. Pero es complicado, depende de la interpretación de cada uno. Yo me llama la atención Fischer, porque Fischer, muchos no creen en el juego de él. O sea, algunos dicen que puede ser arreglado, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, que podía haber cosas y el tipo se acercaba a una máquina bastante, bastante. Y creo que Capablanca, según lo que dicen, que Capablanca se acercaba a una máquina. Yo vi muchas partidas de él y me llama la atención el cálculo que se ve, a pesar que yo no la veía con módulos, la veía conmigo mismo, o sea,
la veía en el tablero, qué sé yo, la reproducía solo y claro, y notaba que hay una profundidad en el juego de él. Ahora, en esa misma pregunta, o siguiendo con tu línea, ¿cuál ha sido para ti el mejor jugador de todos los tiempos? Porque hoy por hoy está, como también lo había hecho en una entrevista anterior, la pregunta, Carlsen, Fischer, Kasparov, ¿quién? ¿Quién para ti ha sido el mejor jugador de la historia eh, comparativamente, o si se pueden comparar con el pasado con el presente, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Ese tema es bien interesante tocarlo porque es difícil. Para mí es más difícil todavía porque yo tengo pocas partidas de Morphy, que son de los más antiguos. Vi muy pocas de él. Vi la más célebre que tiene, contra los dos condes, que el tipo sacrifica todo y da mate con Royal Field. Eh, lo de Carson es mucho más complejo porque es un tipo súper completo, varía mucho más el nivel de juego. Lo que pasa es que yo encuentro mucho más meritorio lo que hizo Fischer, porque Fischer está mucho más contra la corriente, siendo un jugador, lo que te digo yo, no tenía una economía, y al no tener economía era muy difícil que lo lograra, pero como era tan bueno, entonces fue campeón de su país varias veces, se aburría de ganar. Entonces, el tipo, yo creo que por esfuerzo, porque todo lo que está en contra y logra su objetivo de ser el mejor del mundo, yo creo que para mí Fischer es el mejor. Y aparte que yo vi sus partidas y mi nivel de juego cambia cuando veo a Fischer en su totalidad. Sé que jugadores como Alekhine, que lo vi menos, no tampoco no podía evaluarlo tanto como yo quisiera. Me gustaban mucho las aperturas que él elegía, por ejemplo, las Slava me gustan mucho. Sé que son aperturas muy fuertes, pero no sé. Yo creo que por eso te digo, para mí Fischer fue el mejor, por todo lo que significa, por lo que significa para la historia de la gerencia también, que él también hizo adaptaciones que hasta que hoy se están ocupando. Yo juego con el 90-30, que es una modalidad que no me gusta, porque me gusta más el finish, porque me cuenta que un jugador malo puede ganarle a un bueno, porque yo estoy del lado de los malos, no de los buenos. Entonces, ya, finish, me tocó ganarle a jugadores a finish. Yo prefiero el lado de los malos, para jugar. Porque el finish le facilita un poco la pega al malo. Porque el malo jugando, marcando, puede hacer algo. Mientras que en el incremento, el jugador malo le cuesta mucho más ganar el jugador fuerte. Bueno, Que no le va a ganar por tiempo. en eso mismo, hoy día con el respecto a las computadoras, casi, en mi opinión, eh, no hay jugador que tú te sientes y le vaya a ganar. Nadie puede decir me voy a Sí, sentar y la partida la tengo ganada. O sea, ya hay un alcance mucho mayor, todos se preparan contra ti, ¿cierto? Contra uno, con los módulos, te preparan la apertura completa muchas veces y te ganan en la casa. sí, Entonces, sí, sí. quizás por ahí, como tú bien dices, mucho se ha perdido de la creatividad y son pocos los jugadores todavía que buscan un poco la belleza del ajedrez, ¿cierto? Más que la perfección técnica. De hecho, en la entrevista anterior con el Quique Escarela decía que, bueno, los chicos deberían aprender a jugar primero conceptualmente y después recién más adelante, cuando ya son competitivos, ¿cierto? Ahí recién aplicarse con el módulo. O sea, más que nada él le da mucha importancia a estudiar las partidas propias, ¿sí? En ese sentido, ¿tú crees que, bueno, parece que hay mucho de razón en eso, ¿no? Que yo lo comparto y creo que parece que tú también. Bueno, el tema ahora, por ejemplo, a ver, si tú lo asocias, porque sabes lo que me pasa a mí, la parte mala, entre comillas, es que yo vi más fútbol que ajedrez en mi vida. O sea, yo sé, no es que sepa qué es lo que es un volante de contención, no que sé mucho de eso. Lo mismo en el ajedrez, yo he visto mucho más fútbol que ajedrez. Y en los partidos, cuando tú ves que los partidos europeos de repente ganan 1-0, 2-1, no meten 7-0 ni 8-0, es porque los dos técnicos están haciendo la pega bien. Porque uno de repente, si ganáis en el final es porque hiciste bien la pega. Y en el ajedrez, como los tipos están todos con computadores, es muy difícil ganar una partida. O sea, de hecho, yo creo que hasta Cárcel le cuesta mucho ganar una partida porque tiene que sacar máximo de recursos. O sea, tiene que contra jugadores que tienen la capacidad intelectual alta. O sea, realmente son proezas ganar una partida de ajedrez. Ahora, pasando a ese mismo tema, eh, ¿el jugador que más te marcó en tu vida fue Fischer o fue otro? Sí, yo creo que
Me gusta, al principio como no veía un poco de los jugadores, yo creo que Pitcher me hizo jugar un poco mejor, ¿no? Capablanca me llamaba la atención como lo hacía, o sea, porque me gustaba mucho el peón dama en esa época, dije, peón dama bonito, mejor todo simpático. Entonces jugaba peón dama por Capablanca, pero siempre, después, cuando jugué de torneo y vi que tenía que jugar con Rey, tuve que jugar con Rey obligadamente porque tenía que sacar resultados, porque con los otros no sacaba muchos resultados. Y con ciertos jugadores el peón dama le molesta. Hay ciertos jugadores que les molesta el peón dama y otros jugadores que... Entonces hay que tratar de jugar los dos peones para tener alguna posibilidad de resultados, si no, no cero posibilidad de resultados. De hecho, los pocos torneos que he ganado he tratado de jugar los dos peones. O sea, en eso es que da las posibilidades de victoria de un torneo. Ahora, ¿qué es lo que más te ha molestado, o quizás algo particularmente, qué es lo que más te ha molestado quizás en tus años de ajedrecista, en el tablero, por ejemplo? ¿Qué es lo que, porque muchas veces nos ocurren situaciones que a uno quizás lo entorpecen o quizás se molesta o qué sé yo, porque somos seres humanos y bueno, nos podemos equivocar. ¿Qué es lo que más te ha molestado a ti en lo particular, por ejemplo? Enfrentar quizás. Bueno, no, es interesante lo que tú dices, que bueno, lo que me molesta son pocas cosas, pero creo que una de las cuestiones donde sí he perdido un poco la paciencia de repente a veces con jugadores que igual son reacios a darte la mano, te miran feo, te dicen después de la partida que hiciste cualquier cosa, que no sé, o que te merezcan tus resultados. Pero hay una cuestión que siempre me molesta un poco cuando los chicos juegan y botan la pieza, o sea, te botan la pieza en el tablero y te marcan. Esa es la cuestión que más me carga en los torneos porque te sacan un poco de la del pensamiento aficionístico, pero obviamente que uno también lo hace, o sea, cuando tú juegas igual se te puede caer la pieza. Entonces, igual lo que más molesta en la serie es cuando uno hace la movida y se te cae la pieza, ya sea a mí o al rival, y es molestísimo, ¿no? Y de todo cuando estás mejor y una prima de tiempo, es lo que más me molesta en el juego. Por esto ahora, en tu opinión, por ejemplo, para ti, me imagino que te consideras un jugador mucho más, por lo que me dices, que más peón dama, qué sé yo, un jugador mucho más estratégico que un jugador más táctico y caótico. ¿Consideras que es así? Y si te molesta jugar quizás más caótico que estratégico. Mira, lo que pasa es que siempre trato de tener control de la posición, pero como la posición es casi incontrolable, uno de repente se molesta por no entender más el juego. O sea, es más eso. Trato, por ejemplo, cuando yo trataba de competir, llegaba a entender más las cosas, porque competía y estudiaba. Porque lo que pasa es que eso es lo que falta, yo creo que en Chile falta mucho eso, que la competencia es muy mala porque competimos solamente a fin de año cuando juegan las semifinales y después no hay torneos consecutivos. Y yo cuando mi mejor nivel, cuando pude ganar más torneos, qué sé yo, es porque estaba jugando y estudiando todas las semanas, todas las semanas. Y de hecho en esa época creo que hasta los argentinos nos tenían envidia, porque alguien le comentaba a Lucho Pérez que no podían creer lo que Chile tenía torneos todas las semanas. Claro, los Entonces, famosos IRT, que habían IRT ciento no sé cuánto, 230, IRT ciento no sé cuánto, y no sé cuántos claro, se hubieron. pero eran torneos bien artesanales, o sea, prácticamente anotáis todo el punto, qué sé yo, era muy artesanal la verdad. Pero yo estaba súper entretenido porque igual me ayudaba a estudiar, me estaba colocando la idea, jugué con jugadores fuertes, y un jugador, por ejemplo, de Manuel Barbosa, siempre jugamos torneos con él, y es un jugador fuerte, es un 2200 o sub 2200, es un jugador fuerte porque ha jugado torneos extranjeros, tiene su historial, Barbosa. Manuel Ahora, tiene su historial. tú también hablaste del fútbol, me pegaste una pasada ahí con el fútbol. Eh, Sí, ¿Quién sería para ti el futbolista que más te ha gustado de lo que has visto? no, mira, bueno, he visto fútbol y obviamente Maradona es extraordinario, pero uno cuando se mete en YouTube ve videos y me llama la atención que había un jugador mejor que Maradona y que Maradona lo dijo. Y era un tipo que solamente disfrutaba jugando, o sea, perdón, disfrutaba jugando a la pelota. Entonces, también te da eso. Y lo otro también, Ronaldinho es lo mismo. El gallo que disfruta jugando, yo creo que pasa a ser el mejor. En el caso de la ajedrez, yo creo que es una cosa de, no sé si disfrute, es como más fuerza fuerza de odio, entre comillas, porque ahí uno tiene que colocar mucho el todo. O sea, yo creo que la ajedrez tiene que colocar mucho más no tanto de alegría, sino que más de una cosa, una fuerza media.
porque estáis matando un rey, porque no estáis nada haciendo, no le estáis haciendo la cama al rey, estáis matando un rey, o sea, tiene que ser algo, una cosa mucho más cruel. Correcto. Ahora, respecto al ajedrez femenino, ¿cuál es tu comentario del ajedrez femenino chileno? ¿Qué te parece el ajedrez femenino anterior, el actual? ¿Qué te parece si había un desarrollo? Tu Mira, opinión general. yo sabes que en la serie femenino no he estado tan, o sea, siempre trato de ver las chiquillas cómo juegan, qué sé yo, y uno se queda con que se puede mejorar, obviamente, pero obviamente nos falta más nivel de nosotros mismos, de los entrenadores, entre comillas, que puedan enseñar más. Porque se supone que las mujeres tendrían que tener un nivel mejor, o sea, mejorar, obviamente, pero depende mucho de los entrenadores. O sea, imagínate, si el Toby necesita entrenadores grandes, maestros, que sé yo, no sé, para los entrenadores argentinos, que sé yo. Lo mismo le pasa a la femenina, porque las femeninas realmente no tienen buenos entrenadores y no pueden sacar más mejores resultados. De hecho, hasta yo serviría para el entrenador femenino porque la Valentina Santana me gustaba cuando llegaba a las metas, o sea, pasaba a los lugares de avanzada, entonces igual tuve cierto aporte hacia ella, y también otros jugadores como Salinas creo que también la tomó y mejoró bastante. O sea, en ese sentido creo que falta que las familias se atrevan a entrenar con otros jugadores y van a mejorar. Van a mejorar. Y falta eso, o sea, obviamente. Falta. O sea, falta, por supuesto, una mayor quizá calidad de entrenamiento, quizá, o entrenadores que estén, digamos, Claro, más capacitados para llevar, por ejemplo, a las muchachas a una olimpiada, quizá a un buen desarrollo, claro, a través de procesos, porque nada es así al azar, ni porque tiene una varita mágica, ni una bola de cristal, sino que es producto de un trabajo y de un proceso que lleva años, ¿cierto? En esos procesos claro. quizás, bueno, este año falleció también Julio Cortés, para descanse, Sí, uno de mis profesores también en ese minuto, muchos años, y él fue parte de un proceso, fue parte del proceso de muchos jugadores, eh, creo que marcó un antes y un después de muchos, y por supuesto que antes de llegar, muchas veces, algunos que llegaron a manos de Pedro Donoso, que tú también lo nombraste en su minuto, pero por características, quizás, por lo menos yo no me llevaba muy bien en temas de características, porque yo soy, como bien sabe, un jugador mucho más táctico que posicional, como él era muy posicional, muy estratégico, pero el dinamismo lo entregó Julio Cortés, entonces ese trabajo que él hizo durante tantos años, con los que me acordé cuando contaste la anécdota de Tomás Figueroa, que llegaba golpeando la puerta. Me acuerdo que éramos muchos los chicos que llegábamos golpeando la puerta del Club Chile, el Club Chile lo abrían a las 10 y nosotros a las 9:30 ya estábamos golpeando la puerta y nos agachábamos por debajo de la puerta a ver si se veían los pies de alguien. Entonces, cuando se veían los pies de alguien, seguíamos golpeando hasta que nos abrieran. Y generalmente estaba el Julio Cortés ahí adentro y nos abría y nos permitía, por supuesto, jugar. Por supuesto, ahí vino un desarrollo muy potente de jugadores que de alguna u otra forma lograron posicionarse bastante bien en el mundo del ajedrez y hasta el día de hoy siempre han tenido un muy buen nivel. Entonces creo que es muy cierto lo que tú dices, o sea, muy buen entrenador hace muchas cosas, ¿cierto? Y así en cualquier disciplina deportiva, o sea, es fundamental tener un entrenador con experiencia, un entrenador que haya viajado, que conozca, digamos, la experiencia de jugar torneos fuertes, los nervios que se pasan, eh, lo que no se debe hacer de alguna forma, el alimento que tienes que consumir y casi mantener un horario de un deportista, por supuesto, de alto rendimiento. Es muy difícil llegar a un punto más alto si no te transformas en un jugador de alto rendimiento. O sea, también hay un costo, como tú lo dijiste en un principio, que uno tiene que saber asumir. Y si uno está dispuesto a pagar ese costo, por supuesto que va a salir beneficiado. Ahora es evidente que falta una disciplina y en general, una vez vi por ahí un comentario de un jugador ruso, decía que los latinos éramos mucho mejor que los jugadores europeos. La única diferencia era que éramos muy indisciplinados.
que ellos Correcto, correcto. siempre llegaban a la meta y después se podían dedicar a joder, como se dice. Pero acá los latinos éramos al revés. Éramos muy talentosos, jugadores muy agresivos, qué sé yo, que muy ingeniosos, pero el tema era el desorden. Entonces creo que por ahí quizás nos pasa la cuenta a todos, en general, a los jugadores, quizás las jugadoras, quizás todos, quizás de alguna u otra manera, si hubiera habido quizás una escuela más profesional del ajedrez, ¿cierto? Una real escuela de alto rendimiento, con un psicólogo deportivo, con entrenadores de buen nivel, quizás en algún minuto un muy buen gran maestro, haber traído un gran maestro que desarrollara a los jugadores más talentosos, quizás estaríamos hablando de otras condiciones. Como también lo hablamos en la entrevista anterior con Enrique, ellos tuvieron la fortuna de que llegaron después de 1939, llegaron jugadores extraordinarios a Argentina. Panos, Neidorf, ¿cierto? Y jugadores que eran fuertísimos que se instalaron. Después llegó Belarsen y después Oroquín y así se fueron instalando jugadores en ese lugar donde desarrollaron, por supuesto, buena característica. Quizás, como a ti te gusta el fútbol, la característica que hizo Marcelo Bielsa con el fútbol chileno fue eso, Sí, cambiar un sí, poco la dinámica que tenía el futbolista chileno, cambiar un poco la actitud, ¿cierto? Ya no que vamos a ganar y bueno, esperemos que salgamos cuarto y bueno, y con suerte nos vamos al repechaje. Eh, claro, sí. Después ya el chileno empezó a pensar, epa, puedo ganar. Epa, le ganamos a los argentinos. Va, puedo ganar otra vez. Y después dijeron, podemos salir campeones del mundo. Y ahí ya nos empezamos a subir por el chorro, pero de Claro. alguna u otra manera se llegaron a logros que antes no se habían cumplido. Así es. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que en ese sentido un entrenador te da una gran diferencia. Un entrenador que tenga esa experiencia brutal, ¿cierto? Y que te cambie el switch y que de alguna manera te haga ver el mundo de una manera distinta. Quizás en esa parte estemos en deuda, ¿sí? Y es importante también decirlo, me imagino que tú también lo sabes, que todos los jugadores tienen que cumplir ciertos ciclos. Es decir, los jugadores que son menores y que están aprendiendo con un entrenador tienen que cumplir un ciclo y después indagar en otro entrenador que tenga un avance un poco mayor y después, por supuesto, tomar otro y después en algún minuto, como siempre se dice, viajar, ¿no? Viajar y entrenar, ojalá con un jugador mucho más fuerte de los anteriores. Así, me recuerdo incluso a Spassky, que en algún minuto fue un ídolo mío que tuve la oportunidad de jugar con él dos simultáneas, empatarla, y Spassky No, tuvo a Zach como entrenador, a Toluch y después a Bondareski. Entonces tuvo a tres, y quizás eso claro. es lo que nos falta a nosotros como chilenos. Ahora me fui al tema de la parte de las femeninas, que me diste un muy buen comentario, muy atingente. En esa parte, ¿cómo va el maestro Iván Vargas en la parte femenina? ¿Cómo va el corazón del maestro Iván Vargas? Ya que usted nombró por ahí, usted me puso en este aprieto, maestro. Usted me nombró ahí que tuvo un tema con una norteamericana, qué sé yo. ¿Y cómo está ese corazón? ¿Está bien? ¿Está roto? ¿Está destruido? Como usted dice, está hecho papa, ¿cómo está? No, ese hecho papa se lo saqué a otro, a otro jugador. Yo le dije, bonito término, un término más, no. No, pero sé que la parte, bueno, sé que uno los temas con la cuestión de la serie, uno creo que cada vez que llega un triunfo, un torneo, es por algo, o sea, tuve que pagar un precio femenino, yo creo. aparte, aparte de la medalla, de toda la cuestión, tengo que pagar el precio femenino. O sea, creo que la obsesión por mi juego, a no dedicarme en otras cosas, que sean mucho más económicamente mucho mejores, qué sé yo. Y como dije, ya no tengo muchas opciones, así que el ajedrez no. Pero claro, uno deja de lado esa parte. O sea, y de repente, si alguien te acerca, ya bueno, será, pues, hay alguna chance. Pero igual influye. O sea, yo creo que cuando uno sigue por el lado sentimental, el nivel te puede llegar a las nubes o te puede bajar. De hecho, con mi pololeo perdí 100 puntos de elo, mi último pololeo. Así. Y bueno, al día de hoy, Lo llego, pasaste bien, pero perdiste 100 puntos de elo. claro, con el pololeo. Entonces, el tema del pololeo es complicado, por eso es importante, es mejor lograr los resultados antes de llegar a la parte sentimental.
Pero a veces hay jugadores que tienen la fortuna de que se le va bien en la parte sentimental y le va bien en la parte deportiva. Pero son los menos, ¿ah? Te diré que son los menos, por lo menos que conozco. Pero el tema es que igual, si están felices, bien. Todo es ajedrez en la vida. Sí, muy bien. Ahora Iván, en este tema de la cuarentena, ¿cómo has sentido esta cuarentena? ¿Cómo la has vivido? Eh, es un tema re complicado, creo, para todos. Eh, a veces algunos callan, otros lo manifiestan de diversas formas. Para ti, ¿cómo te has sentido en esta situación? No, realmente es algo muy, muy triste. O sea, es algo que uno de repente uno dice, no, si esto no me va a tocar, no me puede tocar algo tan grave, estamos bien. Pero ahora, ¿sabes qué pasa? Lo que te quiero decir es que en general no estamos bien. La sociedad en el mundo no está bien. Entonces, esta cuestión de la cuarentena devela eso, que no estamos bien. O sea, la salud mala, eh, no, las personas que supuestamente gobiernan no lo gobiernan para la gente. Entonces, al final esa gente fallece porque si no tiene la, los hospitales como, o sea, como corresponden. Entonces yo del mundo del ajedrez dice, chuta, claro, que si yo estoy tratando de ganar una partida de ajedrez y me saco la mugre, tampoco lo pienso en las federaciones, porque cuando estoy jugando tampoco pienso en las federaciones, me da lo mismo, y me da lo mismo si me dan premios, no me dan premios, juego porque me gusta. Y con la cuestión de la cuarentena uno se da cuenta que el mundo nunca valió la pena, o sea, entre comillas, porque los doctores que se supone que hacen la pega correcta, se supone que, a ver, la mejor profesión es ser doctor, porque el tiempo está salvando vidas, claro, que le dan algún dinero por eso, que se yo, bueno, tiene un buen pasar, pero al final de repente no va a tener tiempo para gastar la plata, porque al final es tanto trabajo, tanto la exposición por esta profesión, que al final no va a tener tiempo y solamente los descendientes de él van a tener van a disfrutar lo que él luchó por tanto. Lo que me está pasando a mí, que mi padre se sacó la mugre toda su vida, qué sé yo, y gracias a eso yo tengo un techo donde vivir. Pero el tema, como dice, el que hace bien la pega, al final paga el precio. Entonces, es complejo, realmente hay personas que viven mal con esta situación, y viven bien con esta situación, pero aún así el que vive bien a lo mejor no hizo bien la pega tampoco, entonces es complejo, es complicado. Yo lo que digo es que la cuarentena desnuda las deficiencias que tenemos como sociedad. Imagínate que ahora actualmente, por cuestión de lo que uno ve en la tele, en YouTube, la ventaja de ahora con Internet, ahora volviendo al tema de las máquinas, creo que tenemos la suerte, entre comillas, que Chile no tiene tan cerrados los sistemas de Internet. Entonces nosotros podemos ver de todo en este tema, entonces podemos ver muchas cosas. Obviamente sí que nos tenemos que guardarnos, callarnos un poco, no hablar mucho, porque al final se puede pensar en tu contra, como le pasó a Fischer, porque en su momento el tipo habló contra las Torres Gemelas, que dijo está bien esto, qué sé yo. El tipo al final dijeron, uy, Fischer, ahí lo vamos a buscar y vamos a hacerle las cosas que tienen que hacérsele. Entonces, el tema como lo que pasa cuando uno pasa a la luz pública, entonces uno tiene que manejarse con mucho cuidado y no pensar que esto no se va a escuchar. Todo se escucha. Entonces, yo lo que te digo que es muy difícil. Yo creo que cuando uno tiene una misión en este mundo, tiene que tratar de hacerla bien, independiente de lo que sea. Pero él quede con la conciencia tranquila. El resto da lo mismo. O sea, si tú haces bien la pega, no te preocupes del resto, da lo mismo. Tú haces bien la pega, ahí, chao. Preocúpate de tu conciencia. El resto son cosas que no tienen ninguna nada. O sea, no hay para qué amargarse, ni mucho menos, hay que seguirnos. Entonces, el tema de hacer la pega. Y eso es mi conclusión por los años que yo llevo. Digo, yo hago bien mi pega y el resto da lo mismo. Si me dan alguna cosa, genial. Pero si no, no. Seguiré y si muero pobre o rico, da lo mismo. O sea, siempre tratar de hacer lo correcto. Y uno a veces se olvida de eso. Creo que y aparte que se olvida que uno muere, ¿eh? Muchas piensan que cuando hacen cosas malas, se olvidan que ellos también mueren. O sea, el tema es que las cosas buenas que uno deja mejor fruto que las cosas malas que
Sí, más o menos. Ahora, ¿cómo te gustaría, Iván Vargas, que fuera recordado? Bueno, esa pregunta es difícil porque uno siempre dice, no, no hice también la pega, ¿eh? Entonces también hay cosas malas aquí. Entonces, el tema es que uno tiene que tratar de tapar las cosas malas, o sea, tratar de, como dice, tratar de mejorar lo que uno está haciendo. Entonces, es complejo, pero porque uno lo pasa mejor cuando hace cosas malas. Entonces, es complejo. Pero uno trata, en la medida que uno haga bien las cosas, que trate de mejorar los defectos, las cosas se van a recordar mejor. A propósito de la historia, yo realmente fui a la biblioteca, porque igual también me gusta ir de repente a la biblioteca. Fui a la biblioteca esa que está en la Quinta Normal. No sé si la conoces, Salvador. Sí, Eh, de la Quinta Normal la ha ido alguna vez. sí, sí, por supuesto. Hay un tablero de ajedrez gigante, o sea, de las piezas gigantes. No sé si te acuerdas. ¿Sí? Es que una vez fui a la quinta normal, pero en realidad fui como a pasear ahí a la quinta normal ¿Ya? y casi como no sé si a pagar una manda, porque Me en esa imagino. parte no sé si soy muy creyente o no, ¿Ya? pero no me fijé si más había, lo único que lo vi que me gusta mucho como el medio ambiente, entonces me dediqué a disfrutar más que nada los árboles, el césped, el pasto, que creo que es la conexión que tengo yo con la naturaleza. Entonces, no, muchos tienen algunas conexiones distintas, pero bueno, mi conexión es con la naturaleza y en ese lugar a veces uno tiene que ir a reflexionar más que muchas veces a mirar otras cosas. Así que no te mentiría decirte que pasé mucho por ahí, sino que fui a un lugar en particular y creo que eso es lo que conozco. Bueno, yo te recomiendo que vayas porque me gustó la biblioteca, muy acogedora, con informática, creo que hay computadores. Y en una de las salas había un tablero de ajedrez gigante y empecé a jugar con las personas que veía, pues, ¿no? Y empecé a ver el libro, porque obviamente que a veces no todos tenemos muchos libros, y de hecho yo no tengo una amplia biblioteca. Eh, compro libros de cuando en cuando, de año en año, o de siglo en siglo, entre comillas. Pero bueno, el tema es que me acerqué a un libro que hablan de la historia del ajedrez chileno, y ahí empecé a hojearlo. Obviamente que, como tú bien dices, la historia la cuentan los que ganan la guerra, y obviamente que el libro está inclinado por cierto lado, más que para otro, ¿no? Porque de repente se le van cosas en el tablero. Pero yo, como suerte, he jugado todos los torneos que ha habido por haber, entonces es imposible que yo no estuviera en ese libro. O sea, yo no estoy en ese libro, quiere decir que no existe el libro. Por lo menos. Y en ese libro aparezco yo que salí cuarto de Chile, en un torneo Open que se jugó, que se hicieron torneo Open, y ahí aparece mi nombre ahí. Obviamente fotos no voy a aparecer porque los que cuentan la historia son otros, no yo, entonces por lo tanto, todo muy difícil que aparezca mi foto, pero, pero siempre la justicia llega tarde, pero llega. Entonces, en el caso tuyo yo creo que también están en deuda contigo, porque igual faltan más libros acerca de ti también, personajes como tú, que igual son interesantes porque igual marcaste tú eres parte de la historia del ajedrez chileno, en tus lores, que has hecho ganarle a Cosnoy, a Simultánea, que no es menor, que es muy difícil igual. Y yo una simultánea con Moro y no le puedo ganar, y acelerada también es complejo, simultánea igual es fuerte. El tema de los libros es interesante. De que, oh, salí cuarto de Chile, no me acuerdo, ni me acordaba de todos los logros. Obviamente que el vicecampeonato de Chile no aparece, pero como dice, he jugado tanto que tengo que aparecer en alguno. Mira, qué curioso, porque debería parecer, aunque sea un paralelo, porque por ejemplo, si pensamos que es un paralelo entre la disputa entre dos federaciones, los jugadores no tienen por qué salir perjudicados en ese sentido. O sea, mientras no haya nada claro, no se puede. Es como cuando pasó Karpov con Timan, año 93, y Kasparov con Chort. Es decir, el mundo sabía que estaba Kasparov y que estaba Chort, que jugaron por la Professional Chess Association, PCA, y por otro la FIDE Timan con Karpov. Entonces, la historia igual recuerda que ambos fueron campeonatos y que ambos, digamos, fueron muy válidos por un tema de respeto, digamos, hacia los jugadores. No se podía eliminar uno de otro. O sea, en ese minuto Kasparov, por ejemplo, era número uno, Karpov número dos, pero estaban por lados distintos. Y Timan era considerado uno de los mejores jugadores de Occidente, igual que Short en inglés. Entonces,
Creo que en ese sentido, quizás, como tú bien lo dices, la historia se debería escribir justamente con una mayor quizá transparencia en ese sentido, porque los logros no son menores. Y quizás muchas veces la gente, y por eso te agradezco la entrevista, muchas veces la gente desconoce los procesos que han pasado todos los ajedrecistas para llegar a donde están. Así, desde pequeños, desde que todos fuimos escolares y uno se ganaba los metropolitanos. Yo en mi primer torneo salí penúltimo, 32 de 33. Y de ahí en 2 años salí campeón metropolitano, le gané a Korchnoi a los 14 años, 13 años por ahí. Y dos tablas con Spassky, el mundial a los 15, 2250 de Elo a los 16. Entonces, ese tipo de cosas que en el fondo han sido parte de un proceso interminable, porque tú nunca dejas de aprender. Y de alguna manera han sido esfuerzos y han sido virtudes que uno ha tenido. Y también, por lo demás, lo que siempre a uno le inculcaron, no sé si se mantiene hoy en día, yo lo veo y a veces no lo veo, lo veo y no lo veo. No sé si te pasa lo mismo. Pero, por ejemplo, antiguamente nosotros teníamos mucho respeto por la gente adulta, por los mayores, por los jugadores adultos fuertes y los no fuertes también. Entonces, como que veíamos en un jugador mayor ese respeto de que en algún minuto quizás fue muy fuerte y por supuesto tenía un nivel quizás acorde a la edad o al nivel que siempre tuvo, porque no podemos comparar, no sé, para un Korchnoi de 80 y algo años, quizás, y podemos también compararlo quizás con Letelier, para descanse también, que ya a los 70 años seguía jugando igual de bien, ¿cierto? Quizás no con la misma intensidad, pero con mucha fuerza todavía, entonces había mucho respeto, y ese respeto era como saludar, buenos días maestros, ¿cómo le va? Qué sé yo, mucha suerte en la partida, se terminaba la partida y había una especie de comunidad donde se compartían ideas, donde se analizaba la posición, y más allá del resultado había una camaradería. Y quizás el vivir en esta sociedad tan rápida, ¿cierto? Se han perdido, como tú bien lo dijiste, se han perdido ciertos valores, ciertas actitudes, en la cual ya el saludo casi no se da, ya ¿correcto? la preocupación por el otro tampoco, La empatía. y el tipo, la empatía, y el tipo no, ese es malo porque es malo, y ni siquiera lo conoce, y a veces te encuentras con sorpresas. Eh, estamos quizás en una sociedad que de alguna forma ha truncado muchas cosas. Me recuerdo una anécdota que es bueno decirla. Mi amiga Clara Meneses, eh, ejercista que estaba sufriendo con un tema muy complicado de salud, la Clara me contaba que, bueno, ella fue una jugadora muy fuerte en los años 90, siendo adolescente, y bueno, ya más grande, ¿cierto? 30 y algo años, me decía, un día voy a comprar a la feria y me encuentro en una plaza en Copiapó jugando a un caballero ajedrez rápido. Y bueno, yo dijo con unas papas, con cebollas, qué sé yo, con cilantro, zanahoria y unas bolsas. Y digo, si puedo jugar una partida de ajedrez, me cuenta. Y la quedan mirando porque era mujer, entonces dice, bueno, pero juguemos a 10 minutos, le dicen. Entonces dice, bueno, juguemos a 10 minutos. Va, va, y destruye al tipo. Entonces el tipo quedó realmente picado porque como llega una mujer, dice, con llena de bolsas, con papas, con cebolla, y yo que estoy jugando todo el día, y viene y me gana. Entonces le dice, juguemos otra partida, pero a 5 minutos. Y bueno, juegan otra partida a 5 minutos y la Clara le vuela la cabeza de nuevo. Entonces el tipo ya se quería fusilar. Entonces ella le dice, no, le dice, disculpe, lo que pasa es que yo también antes jugué ajedrez y obviamente jugué sudamericano y cosas así. Entonces eso nos lleva a pensar en que de alguna u otra forma a veces miramos por debajo del hombro a cualquiera y eso no está bien, porque en el fondo todos somos iguales y digamos tenemos que demostrar que tenemos, como dije al principio, tenemos defectos y tenemos muchas virtudes. Así que bueno, muy agradecido Iván por la entrevista, así que esperamos contar nuevamente contigo y de verdad, ha sido un verdadero placer haberte escuchado. Así que Listo. realmente muchas gracias por este pequeño detalle. No, gracias a ti. Bueno, nos estamos viendo, así que muchas gracias, hagan sus comentarios muchachos, espero que les haya gustado la entrevista que tuvimos con el maestro FIDE Iván Vargas.